Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a esta nueva edición del lanzamiento de la campaña de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Evento que todos los años trato de estar presente de una manera u otra y esta vez tengo la suerte de ser parte del mismo. Este año, si bien no tenemos elecciones en el corto plazo de nuestro país, sí se presenta como un año totalmente particular, el 2020, con una situación a nivel mundial que ha generado cambios en todas las economías, en todos los sectores, en todas las industrias. Nuestro país obviamente no puede quedar ajeno a esta situación. Los mercados internacionales no lograron adaptarse a la situación que dejó la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y aparece esta pandemia que genera todos los cambios que estábamos comentando recién. Una mezcla de elementos que hace que no solo tengamos incertidumbre, una elevadísima volatilidad, sino que no sepamos hasta dónde puede llegar el efecto de la pandemia y hasta cuándo. En medio de todo este contexto, el productor agropecuario tiene que empezar a tomar decisiones principalmente muy importantes en el corto plazo respecto a qué cultivos va a hacer y qué rotaciones puede considerar para la próxima campaña. Por eso creo que es más que importante este evento que estamos asistiendo, y la idea es que los oradores, a medida que vaya transcurriendo su exposición, nos vayan presentando el lanzamiento o las primeras estimaciones de la bolsa de cereales para esta próxima campaña, tanto desde el punto de vista productivo como económico. Un panel de lujo compuesto por todos profesionales que constituyen el equipo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Vamos a comenzar, obviamente, por lo primero, por el clima, y quién mejor para que nos presente cuáles son las proyecciones que Eduardo Sierra, que en breve lo voy a dejar para que siga con ustedes. Luego vamos a analizar qué es lo que está ocurriendo en tema precios en el mercado internacional, analizado por Juan Pablo Gianatiempo, pensando también qué es lo que pasa con los precios internacionales, pero trasladados a lo que recibe el productor, los márgenes que puede obtener y comparado también con años anteriores. Después seguimos con Daniela Venturino, que nos va a mostrar cuáles son las estimaciones de área a sembrar, tanto de trigo como de cebada. Y después, gracias a los resultados del RETA, del relevamiento de tecnología agrícola aplicada para la campaña 19-20, Juan Briguet y Sofía Gallo nos van a comentar qué niveles de tecnología han venido aplicando los productores en la campaña anterior y cuáles son las proyecciones, de acuerdo al equipo de la Bolsa, para encarar la próxima campaña. Esteban Copati se va a centrar de lleno en las estimaciones de rinde y producción, tanto de trigo como de cebada, teniendo en cuenta todo lo que analizamos anteriormente, clima, precios, márgenes, etc. Una vez que tengamos toda esa información, Agustín Tejeda va a hacer su proyección respecto a cómo todas estas expectativas de producción, de rindes y demás van a contribuir a toda como una cadena de valor a la economía de nuestro país, así como también la relación entre nuestro país y el resto del mercado internacional. Ahora sí, los dejo con los que saben y invito a Eduardo Sierra a que comience con su presentación. ¿Cómo están ustedes? Soy el ingeniero agrónomo Eduardo Sierra, especialista en agroclimatología. Les voy a contar ahora cómo viene el clima para la campaña de la cosecha fina 2021 que está por lanzarse. Vamos a empezar con lo que es la radiografía o la ecografía del clima, que es la anomalía de temperatura de los mares. Aquí ustedes tienen un planiferio donde los mares están pintados de color según que estén más calientes o más fríos que lo normal. Todo lo que está de amarillito a rojo es más caliente que lo normal. Todo lo que está de celeste a azul más frío. Ven que hay de todo un poquito, ¿verdad? Pero si vamos a la franja ecuatorial, acá sobre el Ecuador, ustedes ven que hay franjitas muy finas pero coloraditas. Esto es justo la zona Niño 3.4, que es cuando los climatólogos hablan de si hay niño o niña, están hablando prácticamente de aquí, ¿verdad? No de todo el Pacífico, sino de este punto. Entonces apenas está caliente, cerca de una situación del niño, pero sin llegar al niño.
Pero acá ven que pegado a la costa peruana, en realidad esto es la costa peruana, aquí sería Ecuador, sobre el Ecuador, hay una franjita celeste. Eso hace que algunos medios digan que se está desarrollando una La Niña. Es muy exagerado, en realidad el Pacífico ecuatorial está neutral, o sea que no tenemos ni niño ni niña. Pero hay un aspecto en el Pacífico que es de consideración y que ya actuó el otoño-invierno pasado, hasta mediados de primavera, que ven que aquí hay toda una línea azul que no está sobre el Ecuador. Esto es el Pacífico Sur frío, hasta casi el Pacífico subtropical. Esto lo están produciendo los vientos polares, que vienen desde el polo y meten aire frío y seco en el continente. Esto pasó el invierno pasado, fue la sequía en Brasil, los incendios en Brasil, es lo que produjo el estiaje de los ríos, o sea, la bajante de los ríos. Pues fíjense, si hubiera habido una niña, hubiera llovido muy bien en la alta cuenca del Paraná y del Paraguay y tendríamos los ríos altos y sequía. En cambio, no tuvimos sequía, tuvimos los ríos y tenemos los ríos bajos. ¿Por qué? Porque están soplando los vientos polares, que es lo que ha dado estas irrupciones de aire polar bastante tempranas, y un otoño que no es frío, pero tampoco es caluroso ni húmedo, ¿verdad? Que está permitiendo avanzar bien la cosecha con las lluvias necesarias para irnos trayendo la humedad que necesitan los cultivos de la cosecha fina, que realmente vamos a ver que están empezando con muy buenos contenidos de humedad. Si vamos al Atlántico, el Atlántico tropical está caliente, bastante caliente. Acá el subtropical del trópico, que es esta línea, o sea, más o menos Río de Janeiro, hasta casi Uruguay, está frío, y el sur del Atlántico está caliente. En los últimos días se enfrió un poquito más, hay franjas calientes y franjas frías que dan esas entradas de aire marítimo que estamos teniendo constantemente. Pero el Atlántico tampoco tiene anomalías tan significativas, de manera que esta radiografía del clima más bien indica una temporada bastante dentro del rango normal, con lluvias no excesivas, que esto viene bien para la cosecha, para terminar de levantar la cosecha gruesa y preparar los suelos para la cosecha fina, y en resumen, un otoño, invierno, primavera, con lluvias un poquito en lo normal o bajo lo normal, pero la cosecha fina, trigo, cebada, no se benefician de grandes lluvias, al contrario, los afectan a enfermedades y necesitan frío. O sea que es un clima bastante triguero, cebadero, canolero y hasta girasolero. Acá en la segunda diapositiva les muestro este pronóstico del Niño, que están haciendo diversas instituciones, pero sobre todo en la NOAA norteamericana, que por eso un poco lo repite Chicago, otro poco lo repite el USDA, que siguen mucho a la NOAA, o sea, la Agencia Nacional de la Atmósfera y del Océano Norteamericana, que andan siempre los tres tan juntos que uno no sabe si la NOAA sigue al USDA o el USDA sigue a Chicago o la NOAA sigue a Chicago. Son de la misma opinión. Fíjense que esta línea para arriba sería el Niño, si la temperatura sube, por encima de la línea roja sería un Niño, si baja por debajo del azul sería una La Niña. Ven que desde el año pasado, mediados del año pasado, el Pacífico está oscilando más bien en el neutral, por encima del cero, del neutral hacia el Niño. Y ahora dicen los modelos que bajaría la temperatura abruptamente, empezaría una La Niña por agosto, pero no sería muy duradera, porque para enero habría terminado. Todos estos flecos son distintas corridas de los modelos, esta línea punteada es el promedio. Cada vez que la vuelvo a mirar, se levanta un poquito el pronóstico, ¿no? Así que en realidad yo creo que esto se va a ir disipando y vamos a seguir a lo sumo en un neutral frío, que corresponde con lo que le dije, un poco menos de lluvia que lo normal y un poco más de fresco, de entradas de aire frío. Pero esto no significa un invierno frío. O sea, estamos un poquito por encima del promedio, pero con entradas fuertes de aire polar, con heladas que ya han ocurrido y vamos a ver que van a seguir ocurriendo. Bueno, hecha esta introducción, vamos a pasar a la perspectiva mes a mes. Desde mayo, que estamos empezando, y vamos a contar enero, que ya para la fina
no importa mucho, pero puede representar, imaginarse cómo pueden estar las cuestiones para la cosecha gruesa. Mayo, aquí tenemos el mes de mayo, hicimos 4 paneles dentro de la diapositiva. Arriba a la izquierda es la lluvia. Fíjense, estos celestos son lluvias abundantes sobre el Chaco, el este del NOA, la región oriental del Paraguay, Corrientes, Misiones, ¿verdad? Paraná, Santa Catarina, Río Grande do Sul y el norte de Uruguay. Ya el interior de Argentina bajan mucho las lluvias, lo cual es un poco más normal que lo normal. Uno no puede decir que sea normal porque en mayo baja la lluvia, pero baja un poquito más que lo normal. Y si vemos, aquí ven estos celestes sobre cordillera, son las tormentas que nos van a tirar el aire frío. Acá vemos el contenido de humedad del suelo que nos va a dejar mayo. Todo lo que es verde es óptimo, es capacidad de campo. Lo celeste un poco superior a capacidad de campo. Ven que se van a producir algunos excesos. Lo mismo aquí en la provincia de Buenos Aires, pero yo me meto al interior y al sudoeste y ya lo veo un poquito seco. ¿Verdad? También, fíjense que aquí se ven algunos excesos sobre Brasil, ¿verdad? Porque esto más que nada no es que va a llover tanto, porque la lluvia la ven aquí arriba en la precipitación, es que son suelos que se saturan rápido. Pero no hay grandes lluvias acá. Si vamos a esto, para que creciera el Paraná y tuviéramos los puertos funcionando bien, tendría que haber grandes lluvias acá. De hecho, no las hay, y las represas de Itaipú y Yacyretá están juntando agua, así que es difícil que el Paraná se restablezca rápido. Acá tenemos las máximas. Estos naranjitas ya son 30 grados, este amarillito es entre 20 y 25, menos de 20 este verdecito, más o menos en el rango normal para mayo, que es el mes que entra las olas de aire frío. De hecho, el Día de la Cruz, el 3 de mayo, es la fecha tradicional de la primera irrupción de aire polar. Y aquí abajo, a la derecha, tenemos las mínimas que esperamos en mayo. Estos celestitos son frescos, o sea, temperaturas entre 5 y 10 grados. Ya estos azulcitos son heladas localizadas entre 0 y 5 grados en el abrigo meteorológico y helada de césped en el campo. Y estos azulcitos son heladas. El que mayo viene más con fresco que con frío, no se ven heladas fuertes en mayo. Sobre todo pensando que los suelos están con buen contenido de humedad. Y vamos a junio, ya, bueno, lo comentamos más rápido porque ya les expliqué la clave. Siguen las lluvias sobre el subtrópico. Esto es bastante típico de junio, del fin del otoño en el cono sur. No llueve en la alta cuenca del río Paraná, llueve algo en la alta cuenca del río Paraguay, pero ¿qué pasa? Los brasileños dragaron y pusieron represas en el Pantanal, acá. Era de donde venía el agua del Paraguay, y el Paraguay está bastante planchado, no solo porque le ha llovido poco, sino porque han cerrado las represas en Brasil. Humedad de suelo, bastante bien, menos esta franja aquí sudoeste, lo que eran las antiguas zonas 5 norte en Córdoba y 5 sur de la clasificación que usaba el INTA cuando yo era estudiante, también existen en la clasificación de la bolsa, son las zonas marginales del sudoeste. Temperatura sigue bastante bien, hasta un poquito encima de lo normal, las temperaturas diurnas, o sea, las máximas. Pero aquí llegaron las heladas en junio, ¿verdad? Ven, todos estos azules ya son heladas fuertes, estos celestes son heladas de césped. En Argentina, sobre la cosecha fina, es bueno, le van a traer frío. Pueden producir problemas en Paraguay, donde hay trigos que están bastante adelantados o hay safriña de maíz y soja. Pero para nosotros, para la cosecha fina argentina, muy buena disponibilidad de frío, que muchos años falta. Vamos a julio, siguen las lluvias en el subtrópico, no llueve en la alta cuenca del Paraná, mes seco en casi toda Argentina, un poco más normal que lo normal. De todas maneras, no, los suelos siguen bastante bien de humedad, salvo en el sudoeste.
Bueno, julio es el mes más fresco, pero de todas maneras estas son temperaturas algo superiores a lo normal, pero con grandes entradas de aire frío. Fíjense, las heladas prácticamente a todo Paraguay, las heladas de césped o heladas agrometeorológicas, le pueden dar feo al trigo paraguayo. Lo mismo al trigo en Río Grande do Sul o hasta en el Chaco nuestro, que son cultivos tempranos. Hasta acá, julio para nuestros trigos, muy buena rustificación. Agosto. Bueno, ya estamos bien promediando el invierno, siguen las lluvias en el subtrópico, que es dentro del rango normal, por ahí llueve un poquito más de lo normal en Bolivia. No llueve en el interior de Argentina, tampoco es demasiado anómalo, tormentas en cordillera. Sigue bastante bien la humedad del suelo porque no hay altas temperaturas máximas dentro del rango normal, un poquito más que lo normal. Sigue entrando bastante frío en agosto. Fíjense, vuelve a llegar, puede haber heladas hasta el Chaco, norte de Santa Fe. Todavía no son funcionales no son un riesgo para la cosecha. Muy bien, aquí llegamos a septiembre, el último mes del invierno. Vemos que las lluvias siguen sobre el subtrópico. Todavía no llueve en el interior de Argentina, esto es un poquito tardío. Pero si vemos la humedad del suelo, como el trigo no es muy exigente, los cultivos de invierno no son exigentes, sigue bien. Salvo posiblemente aquí el sudoeste, ¿no?, de la región pampeana, que esto está arrastrando un cierto nivel de sequía, que muchas veces lo que ocurre ahí es que baja el rinde, pero da buena calidad. Y de paso protege de las enfermedades, así que no lo veo como una adversidad grande. Empieza a levantar la temperatura aquí arriba a la derecha. Ya empiezan los 30 grados de Buenos Aires, del norte de Buenos Aires para el norte, y sigue habiendo entradas de aire polar, sobre todo en Buenos Aires, La Pampa, sudeste y sudoeste de Buenos Aires. Todavía no es peligroso. Y así entramos en octubre, primer mes de la primavera. Ven ustedes que se generaliza bastante la lluvia, llega hasta La Pampa. Notablemente no se ve que empiece a llover en el norte de Brasil, el centro de Brasil, o sea, la alta cuenca del río Paraná. Sí, en la cuenca del río Paraguay. Sigue bien la humedad del suelo, mejora un poquito en el sudoeste, ya hace calorcito en octubre, pero fíjense que sur de Buenos Aires, La Pampa, siguen recibiendo heladas, que eso le habla de que todavía siguen tormentas cordilleranas. Es esa circulación sudoeste del cual estoy hablando que puede volver a generar problemas, sobre todo en Brasil, que les vuelva a producir sequía en Brasil, incendios en Brasil, si todavía queda algo para quemarse, y que retrase bastante la recuperación del caudal del río Paraná. Noviembre de 2020, ustedes ven las lluvias, hay una cierta pausa, sigue lloviendo bien en las zonas núcleo, pero se ven bastante naranjas. Esto suele pasar, hay una vacilación, empezó bien octubre, se frena un poquito noviembre. No afecta demasiado en las zonas principales al almacenaje de agua, que sigue verde y celeste, seca un poquito el oeste de la región pampeana. Ya hace calorcito, no excesivo, y notablemente sigue habiendo entradas de aire polar en noviembre, ¿verdad? Con heladas en Buenos Aires, en Uruguay, pareciera hasta Entre Ríos. Diciembre de 2020, el último mes del año, sigue un poquito vacilante la lluvia, empieza a llover mucho en el trópico, empieza a llover bien en la alta cuenca del Paraná. Y bueno, fíjense, ahí puede empezar a llegar agua. Bastante bien la humedad del suelo, sobre todo pensando que son cultivos que ya aquí están prácticamente madurando. Calor, sigue habiendo entraditas de aire polar hasta Buenos Aires, aparentemente podría helar hasta diciembre aquí en las serranías bonaerenses, es un riesgo que por ahora se ve como posible, pero lo vamos a tener que ir siguiendo. Y bueno, nos metemos un poquito en 2021, en enero, las lluvias del norte de Buenos Aires para arriba, llueve bien en la alta cuenca del Paraná. ¿Por qué? Porque ahí ya se fueron los vientos polares.
Entonces, posiblemente los vientos polares se tranquilizan recién en octubre algo, noviembre algo, diciembre bien, enero bien. Puede tardar mucho en recuperarse el caudal del Paraná. Bueno, ya aquí hace calor, fíjense que la humedad del suelo está bien en el norte, baja en Buenos Aires, sur de Santa Fe, Córdoba, La Pampa. Esto para la cosecha de trigo, que ahí va a estar en su fase final, digamos, es bueno. Podría obstaculizar algo la siembra de la cosecha gruesa. Eso vamos a verlo más adelante. Se ve mucho calor en las máximas en enero caluroso, un poco seco. No es anormal, pero es más normal que lo normal. Notablemente en las mínimas se ve que va a haber entrada de aire frío hasta enero, hasta el sur de Buenos Aires. Y ya esto a la cosecha fina, a los cultivos de la cosecha fina no los afecta, tendremos que ver cuando hablemos de la cosecha gruesa. Bueno, con esto termina mi exposición, le paso la palabra al licenciado Yana Tiempo, que nos va a hablar de la situación global de la economía, precios, tanto a nivel nacional como internacional. Con gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Eduardo. Soy Juan Pablo Yana Tiempo, economista del Instituto de Estudios Económicos de la Bolsa de Cereales, y en esta oportunidad les voy a estar hablando acerca del escenario económico de la campaña FINA 2021. Para ello, decidí dividir la presentación en dos grandes grupos, uno vinculado al panorama internacional y otro vinculado al panorama local. Entrando en lo que es el panorama internacional, tal como comentó Paulina en el principio, esta campaña FINA 2021 estará atravesada por una campaña con sumas incertidumbres, pocas veces vistas. Esto está marcado principalmente por la crisis del coronavirus. Si vamos de lleno al impacto del coronavirus sobre los distintos mercados, podemos observar que a medida que aumentan los casos de confirmados con coronavirus, el trigo es el único mercado que resiste a las presiones bajistas. Incluso en los últimos días presenta mejoras en sus cotizaciones. Si vamos a ver en el caso de las acciones, el petróleo, el maíz o incluso la soja, sus cotizaciones presentan bajas de precio. Y entonces uno se puede empezar a preguntar por qué el trigo tiene un comportamiento diferencial respecto al resto. Bueno, acá esbozamos 4 posibles respuestas. La primera es que el trigo es un producto esencial para el consumo, entonces tiene una menor elasticidad de ingreso. La segunda es que se produce una recomposición de las dietas ante la caída de los ingresos en los países en desarrollo. Esto quiere decir que se vuelcan hacia un consumo de cereales. Tercero, es que el trigo tiene una relativa independencia respecto a los mercados energéticos. No se utiliza el trigo en una gran escala para la elaboración de biocombustibles, como sí sucede con el maíz con el etanol y la soja con el biodiesel. Finalmente, el trigo es un producto clave en las dietas en la mayor parte del mundo. Entonces, ante situaciones de incertidumbre, los países comienzan a tomar medidas restrictivas para el comercio internacional, lo que puede provocar picos de precios, como los que observamos en las campañas 2008-2009 y 2011-2012. Por otra parte, si vamos a los fundamentals estructurales que hay detrás de los movimientos de los precios del trigo, podemos observar que la campaña de trigo 2021 iniciaría con stock mundiales en niveles récords y la más alta relación stock-consumo de las últimas campañas. De hecho, acá hay que prestar atención, porque si desglosamos cómo están compuestos estos stocks, podemos ver que la mayoría se corresponden a China. Acá en el gráfico los tenemos de color amarillo. Los últimos movimientos, grandes movimientos registrados de stocks en las últimas campañas, se encuentran vinculados con movimientos en los stocks de este país. Por eso, y dado que China tiene una baja participación en lo que es el comercio internacional de trigo, no exporta prácticamente trigo, podemos eliminarlo del análisis y así obtener que la relación stock-consumo se encuentra en una de las más bajas de las últimas campañas, girando en torno al 19%. Esto significa que el balance de trigo resulta sumamente ajustado y tiene menor capacidad de reacción para adaptarse frente a problemas en la oferta, como los que están ocurriendo en algunas regiones, como la parte del Mar Negro, e incluso en Europa con problemas climáticos. Por otra parte, si nosotros nos enfocamos en lo que es el panorama local y observamos la evolución del precio recibido por el productor,
podemos ver que durante el periodo de presiembra, el precio futuro a cosecha, enero 21, se encuentra en promedio en niveles similares a los de la campaña pasada. Incluso, si observamos el comportamiento de las últimas 2 semanas de abril, el precio de enero 21 se encuentra por encima de lo que era el precio de enero 20 en el mismo periodo del año pasado. Encima, si tenemos en cuenta la última caída, todavía se encuentra por encima. No obstante, hay otros mercados, como los de la soja y el maíz, que en estos últimos tiempos se encuentran en los mínimos precios de las últimas campañas. Para el caso de la cebada, tanto cervecera como forrajera, ocurre algo parecido. Los precios resultan inferiores a las campañas pasadas e incluso vinculados fuertemente con una caída de la demanda para ambos usos. Por otra parte, si nosotros empezamos a evaluar lo que es la relación insumo-producto, podemos ver que para el trigo tendríamos una mejora del 13% para la campaña de 2021. Esto es el producto de 2 cuestiones importantes. La primera es la caída del precio de ciertos insumos claves para la producción, principalmente vinculados con los herbicidas, los fertilizantes y los combustibles, a los que se suma, como habíamos dicho antes, en las últimas semanas, que el precio se encuentra por encima de lo que la campaña pasada. En conclusión, la relación insumo-producto se torna favorable respecto de la campaña pasada, incluso mejor que el promedio de las últimas 4 campañas. Ahora bien, nosotros tenemos el precio de los granos y el precio de los insumos. Si a todo esto nosotros le incorporamos lo que son los planteos productivos elevados en el RETA, podemos llegar a construir los márgenes brutos para cada cultivo y para cada zona productiva del país. Estos márgenes brutos son muy importantes para nosotros, porque nos permiten realizar comparaciones para evaluar la rentabilidad relativa entre los granos y las distintas campañas. Sin embargo, es importante destacar que nosotros a estos márgenes no le incorporamos los que son los gastos de estructura, ni tampoco el arrendamiento. Por este motivo, a los márgenes brutos que vamos a mostrar, si les descontásemos esos valores, tendríamos unos valores más ajustados de lo que veremos a continuación. Yendo de lleno a lo que son los márgenes brutos, en este gráfico de Boxplot, lo que podemos observar es toda la distribución de los márgenes brutos en las distintas zonas productivas del país para las distintas campañas. En el 50% de los datos se encuentra concentrado dentro de las cajas de cada color, y el 25% más alto en lo que son los bigotes o las líneas verticales, y el 25% más bajo en el bigote inferior. Por otra parte, los puntos negros vienen a identificar lo que son los márgenes brutos a nivel país. Estos se calculan como un promedio ponderado por el área de cada cultivo y de cada campaña. Para poder identificarla, le pusimos un color a cada campaña. La campaña de 18-19 está identificada con el color verde o azul marino, la campaña 19-20 con un color violeta y la campaña 20-20-21 con un color rojo. De este gráfico se pueden obtener 3 simples conclusiones. La primera, el trigo presenta márgenes brutos favorables en comparación con la campaña pasada. Visualmente se puede ver que tanto la caja como los bigotes rojos se encuentran por encima de los de la caja violeta. Por otra parte, el resto de los cultivos y de los planteos presentan márgenes más ajustados que la campaña pasada. Finalmente, la opción trigo-soja de segunda se encuentra entre las opciones más redituables económicamente, compitiendo con el maíz e incluso superando a lo que es la soja, que se encuentra relativamente golpeada por el aumento de las alícuotas de derechos de exportación. Pero también, si nosotros queremos hacer un análisis más exhaustivo de lo que es la comparación entre los márgenes brutos entre los distintos cultivos de invierno, lo que podemos hacer es mapear estos márgenes brutos a nivel regional. Del siguiente mapa, lo que podemos concluir es que, si observamos en comparación por las zonas productivas, el trigo presenta mejores márgenes brutos que la cebada. No obstante, si observamos específicamente en el sur de Buenos Aires, estos márgenes resultan similares o parejos, unos pocos dólares por hectárea por abajo para la cebada cervecera. Por otra parte, a medida que nos vamos alejando de las zonas con mejores condiciones para los cultivos de invierno, podemos observar que los márgenes se empiezan a reducir, hasta incluso en algunas partes se ven negativos.
Esto es producto de dos cuestiones. Por una parte tenemos una reducción del rendimiento y la otra son los elevados costos de transporte hasta los puertos. Finalmente, y como comentarios finales de toda esta presentación, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primero, el trigo es el commodity con mejor sustento ante la crisis del coronavirus. Segundo, el precio a cosecha del trigo supera los valores de la campaña previa, mostrando una relación insumo-producto favorable y siendo el único planteo con márgenes superiores en la campaña previa. Por otra parte, la opción trigo-soja de segunda se encuentra entre las más competitivas a nivel nacional. También, regionalmente, el trigo se posiciona mejor que la cebada, aunque en el sur de Buenos Aires se aproxima a la cebada cervecera. Y un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de decidir el productor es que el trigo cumple un rol esencial en el flujo de caja del productor y permite la financiación del siguiente cultivo. Por lo tanto, lo que nosotros observamos son los buenos datos de ventas de comercialización hasta las últimas fechas. Esto nos registra de que se viene cumpliendo, de que el productor va eligiendo el trigo. Espero que haya sido interesante. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañera Daniela Venturino va a estar hablando acerca de las proyecciones de área sembrada para la campaña FINA 2020. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Buenos días a todos. Mi nombre es Daniela Venturino. Soy analista agrícola en el Departamento de Estimaciones Agrícolas de la Bolsa de Cereales. Y en esta oportunidad les voy a presentar lo que es la proyección de siembra de cereales de invierno para la campaña 2020-2021. Para empezar, quisiera hacer una revisión de lo que fue la evolución de los cultivos de invierno en las últimas 5 campañas. Podemos ver que en el caso del área de trigo, el área ha ido creciendo año a año y ha alcanzado una expansión entre las campañas 15-16 y 19-20 de un 61%. En el caso de cebada no se dio así. Partimos de una superficie de 1.300.000 hectáreas y en la campaña 2016-2017 se da una caída de 350.000 hectáreas, en la 17-18 de otras 50.000, y en la 2018-2019 se recupera hasta alcanzar una superficie de 1.200.000. Luego, en la campaña pasada, se vuelve a perder área, llegando a 1.000.000 de hectáreas de superficie. Con esto, en las últimas 5 campañas también podemos inferir que ha aumentado la participación de los cereales en la rotación con oleaginosa, pasando de un 32% en la 2015-2016 a un 44% en la 2019-2020. Esto no solo por el crecimiento de trigo, sino también por el de maíz, ya que la proporción de participación de cereales de verano con los de invierno se mantiene relativamente estable. Sin embargo, también podemos destacar que la participación de cebada sí se ha reducido considerablemente, dado que desde 2016 al 2019-20 se reduce su participación a la mitad, de un 24 a un 12%. Esto no solo por la caída de cebada, sino también por el fuerte crecimiento que ha tenido el trigo. Por otro lado, en cuanto a los análisis de precampaña, los fundamentos que tenemos en cuenta a la hora de realizar esta proyección son los siguientes. Primero, aquellos que tienen que ver con la disponibilidad de humedad en superficie para lograr una implantación exitosa. Tal como comentó Eduardo al principio del panel, podemos inferir que tendremos humedad suficiente en el estrato superficial y un buen almacenamiento hídrico en profundidad capaz de abastecer a las plántulas durante los primeros estadios. Cabe mencionar también que hemos tenido registros de lluvias en buena parte del área agrícola nacional en estos últimos días, que han apuntalado esa intención de siembra en regiones donde por ahí la incertidumbre pasaba por un déficit de almacenamiento hídrico de cara a la siembra de fina. Por otro lado, no podemos olvidar el rol que tienen los cereales de invierno como cultivo de cobertura. El uso de trigo y cebada en el manejo de malezas, cobertura para el almacenamiento hídrico, protección de suelos ante la erosión y regulación de napa en casos de excesos, es una técnica ya adoptada por los productores que la han adoptado de una manera tal que les permite refinanciarse también previa a una campaña de gruesa. Y por otro lado, tal como comentó Juan Pablo anteriormente, se espera un aumento en la demanda de trigo producto de la coyuntura que se está viviendo, una retracción en el área de cebada y un escenario económico favorable para el trigo en comparación a los otros cultivos. Así es como llegamos a la proyección de siembra de este año. Hemos visto que el crecimiento del área de trigo se ha dado año a año de manera constante y este año no sería la excepción. En nuestro informe pre-campaña salimos con una proyección de 6.700.000 hectáreas.
Sin embargo, en función de los fundamentos que acabamos de ver, se puede esperar que para esta campaña, con las perspectivas climáticas favorables, con un escenario económico favorable, la superficie puede alcanzar las 6.800.000, que serían 100.000 hectáreas más que en nuestro informe pre-campaña, y el segundo récord histórico de superficie de trigo de los últimos 20 años. Con esto, el área de FINA total subiría a las 7.750.000 hectáreas. Esto se traduce en un incremento interanual de trigo del 3%, una caída del 5% en cebada, que alcanzaría las 950.000 hectáreas, y un incremento de FINA total de 1,97%. En los siguientes mapas, lo que se muestra son las variaciones interanuales porcentuales para trigo y cebada en cada una de las zonas PAS. Si bien en ninguno de los dos casos las diferencias son de gran magnitud, se puede observar que en el área de cebada las reducciones son absorbidas en su totalidad por trigo. De todas formas, sabemos que la cebada oscila en superficies que van de alrededor de 1 millón de hectáreas, mientras que las de trigo, están oscilando alrededor de 6-7 millones, con lo cual cualquier caída en trigo impacta de una manera mucho más sutil, cualquier caída en cebada impacta de una manera mucho más sutil en trigo. Finalmente, como conclusiones finales, tenemos que para el ciclo 2020-2021, la siembra de cereales de invierno alcanzaría las 7.750.000 hectáreas. Esto resulta en un incremento de 1,97%. Por otro lado, tenemos que la siembra de trigo alcanzaría 6,8 millones de hectáreas, lo que se traduce en un 3% de expansión interanual. Estas son 100.000 hectáreas más que nuestro informe pre-campaña y el segundo récord histórico de superficie de trigo de los últimos 20 años. Y por último, la siembra de cebada alcanzaría las 950.000 hectáreas, lo que se traduce en una reducción de área interanual del 5%. Obviamente, todo este escenario queda sujeto a las precipitaciones durante la ventana de siembra y las perspectivas climáticas que pronosticó Eduardo anteriormente. Así es como le cedo la palabra a mis compañeros Juan Briet y Sofía Gallo de Investigaciones y Perspectivas. Muchas gracias. Buen día a todos, muchas gracias Dani, y gracias a ustedes por acompañarnos en este lanzamiento virtual de campaña que nos toca este año. Junto con Sofía nos hicimos la pregunta para esta sección del panel de cuál era el rol de la tecnología en los cultivos de trigo y de cebada. ¿Cuál es el rol de la tecnología en los cultivos de invierno? En estos pocos minutos vamos a responder a esta pregunta, principalmente revisando los indicadores de la campaña 19-20, o sea, cómo terminamos el último ciclo de invierno, y viendo un poco las perspectivas para la campaña 2021 que está apenas comenzando. Todo esto dentro de lo que es el marco, destacando la importancia de trigo y de cebada en el sistema productivo y sobre todo el aporte que hacen estos cereales de invierno a la producción en Argentina. Bien, y para comenzar a mí me gustaría rescatar el impacto positivo que tiene la siembra de cultivos de FINA dentro de nuestro sistema productivo. Y para eso me quiero basar en los 3 ejes fundamentales de la sustentabilidad, que son la siembra directa, las rotaciones con gramíneas y los cultivos de cobertura. En cuanto a siembra directa, en la campaña 2019-20, para trigo se registró una adopción del 90% de este sistema de labranza. En relación a la campaña pasada, lo que observamos fue un aumento de 3 puntos porcentuales en la adopción de esta práctica, pero más allá de esta variación, a mí lo que me interesa rescatar es cómo ya está instalada esta tecnología en nuestro sistema productivo. Por la parte de las rotaciones, Dani lo acaba de explicar muy bien, pero no por eso quería dejar de destacar la participación de trigo y cebada dentro de ellas, y dentro de este 44% de gramíneas, trigo y cebada están explicando aproximadamente la mitad del aporte. Por parte de los cultivos de cobertura, en la campaña 2018-2019, solamente un 13% de productores realizaron cultivos de cobertura, y si bien este porcentaje es bajo, me interesa rescatar la tendencia positiva que viene mostrando la adopción de esta herramienta a lo largo de las últimas campañas, y esperamos que esta tendencia positiva continúe en el tiempo. Está más que probado los beneficios que tienen dentro de la rotación
y si como país estamos trabajando en sistemas productivos más sustentables, esta es una gran herramienta para seguir trabajando en este sentido. Yendo a indicadores de manejo de la siembra, me interesaría rescatar dos indicadores que medimos en la campaña 2019-20, como son la densidad de siembra y la elección de los grupos de calidad en trigo. En cuanto a densidad de siembra, para cebada se registraron 115 kilos de semilla por hectárea y para trigo 108 kilos por hectárea. Estos indicadores no muestran grandes variaciones a lo largo de las últimas campañas. En cuanto a la adopción de los grupos de calidad en trigo, la campaña pasada un 73% correspondió a grupos de calidad 2, seguido de un 20% a grupos de calidad 1. Este indicador tampoco muestra grandes variaciones en el último tiempo, pero no voy a ahondar demasiado en este tema. En unos minutos Juan va a volver sobre este indicador. Y yendo a lo que es el manejo sanitario del cultivo, lo que nosotros estamos viendo es que los productores no dudan en adoptar tecnología en este sentido. Cada campaña se vienen presupuestando aplicaciones de pesticidas y también de terápicos de semilla. Pero a mí me gustaría destacar, en este caso, el mayor vuelco que hemos visto hacia el uso de formulaciones compuestas, es decir, de productos mucho más nuevos, mucho más tecnológicos, quiere decir que combinan dos principios activos dentro de la misma formulación, implican menores dosis de aplicación, son más amigables con el medio ambiente, y una manera de ver esta tendencia en este tipo de productos es mirando este gráfico, donde hicimos una comparación entre lo que fue el uso en 2014-15 versus la campaña 2019-20, y lo que vemos es que hace 5 años atrás, el 68% del volumen aplicado en fungicidas correspondía a este tipo de formulaciones compuestas. El resto eran formulaciones simples, como por ejemplo un carbendazim, un tebuconazole. En la campaña 2019-20 vemos que el grueso del volumen aplicado corresponde a formulados compuestos, y dentro de esto vemos que se viene destacando año a año el uso de carboxamidas. Estas son moléculas de las más nuevas dentro de lo que es el manejo sanitario del cultivo. En esto creo que también es importante destacar el volumen que implica el mercado de fungicidas en la última campaña al menos, donde tuvimos un cierre de 3.6 millones de litros para trigo y cebada como conjunto de cultivos de invierno. Este volumen fue similar a años anteriores. En la campaña hace 2 años, hace 17-18, tuvimos un incremento fuerte de volumen aplicado, mayormente debido al clima, pero sin embargo, estos últimos años vemos que este volumen se mantuvo, y más allá de la mayor área de trigo, también esta tendencia que mostraba Sofía respecto de un mejor cuidado sanitario y más área aplicada. En términos de volumen, la próxima campaña 2020-21 va a ser muy similar a lo que estamos viendo hoy, pero sí vamos a ver registrado una caída en el nivel de facturación, ¿sí? Porque, como dijo bien Juan Pablo en el escenario económico, los precios de los insumos, en este caso de fungicidas, están mostrando una caída sostenida, que eso, en términos de relación insumo para el productor, es muy bueno, pero vamos a ver en este rubro una caída en la facturación para la campaña 2021. Bien, y otro aspecto importante a destacar dentro de los planteos de trigo y cebada es el manejo de la fertilización, de la nutrición de los cultivos. Y una primera cosa a destacar de la campaña 2019-20 fue que registramos un nuevo aumento en las dosis aplicadas de fertilizantes en ambos cultivos. Tomando como referencia de fuente nitrogenada la urea y fosfato de amónico como fuente de fósforo, son dos fertilizantes ampliamente utilizados en ambos cultivos, vemos que para trigo la dosis de urea fue de 150 kilos por hectárea y de fosfato de amónico de 85, mientras que en cebada la dosis de urea fue de 165 kilos y la de fosfato de amónico 80 kilos. Pero, ¿qué es lo que significan estas dosis? Bueno, para eso hicimos un ejercicio comparando los cambios en las dosis de fertilización entre la campaña 2014-2015 y la 2019-20.
En estos gráficos lo que mostramos justamente es esa variación. Los colores verdes de las barras indican urea como fuente nitrogenada y los colores azules el fosfato diamónico. Más allá de los numeritos que ustedes puedan ver en estos gráficos, me parece interesante destacar algunos aspectos importantes. En primer lugar, que hubo un aumento significativo en las dosis de fertilización en el término de 5 campañas. Por otro lado, que fue mucho más importante el aumento en dosis nitrogenadas como urea que en fosfatadas. Y además, este aumento fue mucho más significativo en el cultivo de trigo que en el de cebada. Entonces, esta es una manera que nos refleja, o que podemos ver cómo los fertilizantes traccionan, cómo, mejor dicho, los cereales de invierno traccionan fuertemente el mercado de fertilizantes y dentro de eso los nitrogenados por sobre todo. Lo que dice Sofi se puede ver claramente cuando analizamos el mercado de fertilizantes. Fíjense en este slide, en el centro de la filmina, tenemos el cierre de lo que fue la campaña 19-20 para trigo y cebada con 1.6 millones de toneladas de fertilizante aplicado. Esto es un crecimiento de un 7% respecto al año pasado. Esta era una proyección que nosotros hacíamos hace exactamente un año en el lanzamiento de campaña anterior. Veíamos ese 7%, efectivamente se confirmó, sobre la base de 1.5 millones en la campaña 18-19, hacia atrás. Hacia adelante, teniendo en cuenta un poco los escenarios que ya han planteado respecto de clima, el escenario económico y también de las variaciones de área, podemos esperar para la 2021 un aumento de entre 4 y 6% sobre este volumen. Básicamente, si alcanzamos el valor mayor de un 6%, con 1.7 millones de toneladas a obtener en el mercado total, sería un crecimiento muy importante. De hecho, si analizamos el cierre de lo que fue la campaña 19-20 y miramos hacia atrás 5 años, el consumo de fertilizantes prácticamente se duplicó para los cultivos de invierno. Teníamos 800.000 toneladas y ahora tenemos 1.6 millones. Con lo cual esta tendencia va a seguir hacia adelante una muy positiva relación. Una nota aparte, y en términos de calidad, que a veces nos adelantaba el slide, pero está bueno ver lo que hemos logrado también en calidad final del producto. La conclusión de este slide básicamente es medio punto ganado en términos de proteína en trigo a cosecha. Lo que ustedes están viendo es la zona sudeste de Buenos Aires. Si ven el gráfico, van a ver que en los cuadrados azules arriba va la marcha de la proteína en grano, y los triángulos por debajo son las dosis de urea. Y acá separamos 2 etapas. Lo que fue una etapa hasta la campaña 15-16, en donde tocamos un piso de caída en tecnología y veíamos cómo la proteína se venía cayendo también con las dosis. Pero a partir de la 16-17, en los últimos 4 años, hemos visto que la proteína aumentó y las dosis de fertilización, en este caso de urea, continúan aumentando. Entonces, haber logrado medio punto más de proteína en promedio en estos últimos 4 años es una gran noticia y sobre todo es un gran logro que se dio gracias al manejo técnico del cultivo que vienen haciendo los productores. Ya vimos que se están manejando los grupos de calidad, las mejoras en fertilización y también el cuidado sanitario. Entonces, esto es lo que nos determina un estándar nuevo también a nivel global, con un piso asegurado, que obviamente depende muchísimo del clima, y también nos asegura un producto final a cosecha en un cultivo como el trigo, que es de consumo directo. Bueno, y para ir cerrando la presentación y englobar todos estos conceptos que estuvimos presentándoles, me gustaría mostrarles el indicador de nivel tecnológico para trigo de la campaña 2019-20, donde vemos que el 32% del trigo se produjo con niveles altos de tecnología, el 55% con niveles medios y el 13% con niveles bajos. En relación a la campaña pasada, lo más destacable es mencionar que hubo un traspaso de niveles bajos hacia niveles medios de adopción de tecnología. Actualmente la producción de trigo en nuestro país se concentra en niveles medios de tecnología y más allá de las variaciones que podamos ver en este indicador, es importante destacar que estos valores se mantienen dentro de estos valores desde la campaña 2016-2017, donde vimos un salto tecnológico. Y hemos llegado a un nuevo piso de tecnología, se ha estabilizado
Y otra cosa importante a destacar es que la adopción de tecnología llegó y de ahí no hemos retrocedido, es decir, que la respuesta a la tecnología se ve y que no hay dudas en utilizarla y que genera un impacto positivo, no solamente en los rendimientos, sino dentro de todo lo que es el sistema productivo. Esto que dice Sofi, pasando a ideas de cierre, básicamente resumiendo un poco lo que transmitimos con esta sección, es que los cereales son drivers de cambio y estamos en una transición durante los últimos años que nos lleva hacia sistemas biológicos más complejos. Estamos volviendo a la agronomía, se está volviendo a los procesos sobre cómo usar cada insumo, cada tecnología, y esto no es menor en todo el aprendizaje que se viene logrando a nivel de campo en estos últimos años. Se están usando nuevos y mejores fungicidas, las dosis de fertilización siguen aumentando y la nota de calidad en trigo, que no es menor haber logrado un aumento de medio punto en términos regionales y reflejado también a nivel nacional, ganado también desde el manejo técnico del cultivo. Todo esto se resume en que la tecnología en trigo y cebada promueve y sostiene la producción de nuestro país. Acá hay muchos indicadores, repasamos brevemente algunos de ellos solamente. Nosotros mañana vamos a estar publicando un informe mensual, como todos los meses, y específicamente en el marco del lanzamiento de la campaña, con mucho más detalle para el cultivo de trigo. Pero lo que reflejamos en toda la charla junto con Sofía fue cómo la tecnología cumple un rol fundamental en determinar y apalancar la producción que estamos logrando en Argentina. Para esto ahora nos va a hablar Esteban Copati de cuáles van a ser los rindes y la producción de la próxima campaña en nuestro país. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Sofi, por darme el pie. En esta parte del bloque vamos a hablar sobre las proyecciones de producción para los cereales de invierno, trigo y cebada, de cara a esta nueva campaña 2020-21. En principio, la primera placa que vamos a analizar van a ser los rendimientos. Vamos a dedicar unos minutos a hablar sobre algunos detalles. Hay bastante información interesante en estos primeros gráficos. Como se puede ver en la curva azul, los gráficos, el gráfico, la línea de abajo, se ve la evolución de los rendimientos a nivel nacional para el cultivo de trigo. En la bolsa de cereales analizamos trigo desde el año 2000-2001 hasta el rendimiento de 29,2 quintales que ha finalizado la campaña pasada, 2019-20. Y en la línea superior verde está la evolución del rendimiento nacional de cebada. Como se puede observar, nuestro análisis de cebada ha comenzado en el año 2008-2009 hasta el presente. En principio, quizá uno de los datos que más se destaca en este gráfico es cómo el rendimiento de cebada es significativamente superior al del trigo, ¿no? Y esto se debe a distintos factores. En principio, la superficie de trigo que aporta a establecer el rinde promedio nacional es mucho mayor e involucra un montón de regiones que tienen ambientes diferentes, con diferentes potenciales de rendimiento y que hacen usos diferenciales también en términos de tecnología. En cambio, la producción de cebada está altamente concentrada en sectores de la provincia de Buenos Aires, que por otra parte tiene un manejo tecnológico superior en comparación al trigo, y esto se debe también a demandas de la industria, ¿no? A las cuales hay que alcanzar determinados niveles de calidad para poder ingresar a las calidades de maltería, sobre todo. Por otra parte, también lo que podemos ver en la evolución de ambas curvas es una gran variabilidad entre campañas. Y esta gran variabilidad está explicada por la variabilidad climática que hay entre cada uno de los ciclos agrícolas. Y por último, uno de los factores más interesantes también son las pendientes de ambas curvas. Como se puede observar en los gráficos, ambas curvas tienen pendientes positivas y esto está estrechamente vinculado con la incorporación de tecnología. Cuando hablamos de tecnología en este sentido, estamos hablando de nueva genética, ¿no? A cargo del desarrollo genético por parte de los semilleros, la incorporación de nuevos manejos también, y de nuevos insumos que van apareciendo, como Sofi y Juan presentaron recientemente, por ejemplo, insumos vinculados a la protección del cultivo, que se van incorporando año a año y que van mejorando incluso los rendimientos a cosecha. Ahora bien, teniendo en cuenta este combo de factores
y también el escenario climático que, según Eduardo presentó al principio de la charla, y los potenciales de rendimiento de cada una de las regiones. Para esta campaña estamos en condiciones de proyectar, en el caso de la cebada, un rendimiento promedio nacional de 41,4 quintales por hectárea, mientras que en el caso del trigo, la proyección de rinde nacional es de 31,4 quintales por hectárea. En ambos casos, los rendimientos proyectados para esta campaña se encuentran por encima a los promedios registrados durante el ciclo previo, pero aún se mantienen muy por debajo de los máximos históricos registrados durante la campaña 2010-2011. Y en cada uno de los casos, estas proyecciones de rendimiento también se encuentran estrechamente vinculadas a las condiciones climáticas de las regiones en las cuales se concentran los mayores volúmenes de producción. Ahora bien, ya Daniela nos presentó los escenarios de área sembrada y la evolución durante los últimos años. En función de eso, hemos registrado importantes expansiones del área destinada a trigo, desde la campaña 2015-16 hasta la 2019-20, y esto desde el lado de la producción se ve también en incrementos importantes en los volúmenes cosechados año tras año. De hecho, durante la campaña 18-19 alcanzamos un récord histórico de 19 millones de toneladas de producción que lamentablemente por factores climáticos no pudo ser replicado durante la campaña 2019-20 a pesar de haber registrado una leve expansión de área. En términos de producción de cebada, así como se ha registrado cierta estabilidad en el área de siembra, también estamos registrando estabilidad en los volúmenes de producción. Como se puede observar, en estos 5 años se ha registrado un importante incremento de la producción de trigo en el volumen total aportado por los cereales de invierno como consecuencia de la expansión del área de trigo y sus mayores niveles de producción alcanzados durante los últimos años. En gran medida, estos niveles de producción también se encuentran asociados con la incorporación de tecnología que hacían mención Sofía y Juan en la presentación anterior. Para esta campaña 2020-2021, teniendo en cuenta el escenario de superficie levemente superior o con una leve expansión de área para el trigo de un 3%, y una leve reducción del área de cebada, estamos proyectando una producción de 21 millones de toneladas para trigo y de 3.750.000 toneladas en cebada. Al alcanzar estos escenarios, estaremos frente a un nuevo récord de producción histórica en el caso del trigo, ¿no? Las variaciones interanuales en términos de producción son un 11,7% de incremento en trigo y un 7,1% de incremento en cebada, a pesar de registrar una leve reducción del área. Y esto responde a las mejores expectativas en rendimiento que les mostraba previamente. Cuando hacemos el análisis del aporte de la producción de ambos cereales en conjunto, durante la campaña de 18-19, vemos que se ha logrado un máximo histórico de 23,8 millones de toneladas, pero para este año, en conjunto, estamos frente a un potencial muy próximo a las 25 millones de toneladas, más precisamente 24.750.000 toneladas, es el potencial que podrían estar aportando ambos cultivos en conjunto si se cumplen los escenarios climáticos, de superficie y de tecnología que presentamos anteriormente. Daría cuenta de un incremento de un 11% en el aporte de ambos cereales de invierno a la producción total nacional, comparado contra el ciclo previo. Por último, les dejo un resumen sobre las estimaciones de área sembrada y las proyecciones de producción de cada uno de los cereales y en su conjunto para los cereales de invierno. Ahora bien, le damos el paso a Agustín Tejeda, quien nos va a comentar cómo todas estas proyecciones se traducen en aportes a la economía de nuestro país durante los próximos meses. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Esteban por el pase. Muy buenos días para todos. Me toca entonces la última presentación de este panel, presentación que he dividido en 2 partes. En la primera voy a profundizar sobre el escenario económico bajo el cual se va a desempeñar esta nueva campaña 2021 y en la segunda parte analizaremos, bajo este contexto, cuál sería el aporte de las cadenas de cultivo de invierno a la economía argentina. Y comenzando entonces por el contexto, como todos sabemos, el mundo se enfrenta a una situación inédita con una pandemia global que ha obligado a la mayor parte de los países del mundo a tomar medidas muy restrictivas para contener el avance del coronavirus, medidas restrictivas que están teniendo efectos negativos sobre la economía y sobre las perspectivas de crecimiento para el año 2020, como pueden apreciar en este mapa para todos los países del mundo con datos del Fondo Monetario Internacional.
Esta crisis es una crisis distinta a las anteriores, una crisis que se origina entonces en restricciones de oferta, que luego afectan la demanda vía caída de los ingresos tanto de familias como de empresas. Profundidad de la crisis que dependerá, creemos, de dos factores fundamentales. Por un lado, la duración de las medidas de confinamiento que están adoptando los distintos países y por el otro lado, de la efectividad de los paquetes de ayuda que estos países están adoptando también para mitigar, para contener los efectos negativos de la medida de cuarentena, de la medida de confinamiento sobre la economía. Por este motivo es que el Fondo Monetario Internacional en su último informe ha bautizado esta crisis como el gran confinamiento, así que una crisis de proporciones históricas, quizás una de las mayores de la historia del capitalismo moderno, al menos la más importante desde la Segunda Guerra Mundial. Para el caso de los productos agroindustriales, la afectación vendrá por una caída de la demanda que termina repercutiendo en las cotizaciones internacionales, como mostró Juan Pablo en su presentación. La economía argentina no está ajena a este contexto, de hecho es una de las economías más afectadas, con las menores perspectivas de crecimiento para este año 2020. Aquí les dejo algunas de las estimaciones de las principales consultoras económicas, en este caso la de Seidó, y las proyecciones de crecimiento para este año pueden variar entre un menos 6%, esto es una crisis de similares proporciones a la vivida luego de la crisis financiera internacional allá por el año 2009, hasta un decrecimiento que en los peores escenarios llega a superar el 10% de recesión para este año, con una crisis que se equipararía entonces a la vivida con la salida de la convertibilidad. Economía argentina, que hay que reconocer, ya ingresa a esta crisis internacional con 2 años de recesión y un importante deterioro de sus indicadores económicos y sociales, que la colocan en una muy difícil situación, que es la de no tener margen de maniobra para poder aplicar entonces paquetes de ayuda que puedan mitigar los efectos negativos de la cuarentena. Para el caso del sector agroindustrial, y como pueden apreciar aquí, está estimado sea de los sectores de la economía argentina menos afectados por esta crisis, ¿sí? Y esto se debe a que desde un inicio ha sido uno de los sectores con la menor restricción para el funcionamiento de su actividad, dado que ha sido declarado esencial en Argentina, como así también en otros países del mundo. La Bolsa de Cereales ha estimado que para esta campaña 19-20, o sea, para el año 2020, la caída estimada del Producto Bruto de las 6 cadenas de cultivos extensivos estaría en un menos 4,5%. Esta caída se debe, por un lado, a la disminución que comentamos en las cotizaciones internacionales y por el otro también a una caída de las cantidades, dado el efecto de la sequía en el verano que nos ha obligado a recortar nuestras estimaciones de producción. Bajo este escenario es entonces que tendrán que tomar decisiones los actores en los distintos eslabones de la cadena de valor, tanto para el trigo como para la cebada. Aquí les presento entonces las principales variables que hacen a la oferta y a la demanda de ambos granos. No me voy a detener en todos los números que hacen a la hoja de balance, tanto del trigo como de la cebada, sino que a continuación daremos algunos detalles de lo que consideramos son las principales variables, no sin antes destacar que tanto para la molienda, el consumo interno, como para la exportación, la situación luce bastante más compleja para la cebada que para el trigo. En el caso de la molienda de trigo, lo que estamos estimando es que para esta campaña 19-20 estaríamos ante una molienda de 6,4 millones de toneladas que continuaría con el crecimiento que vimos en la campaña anterior. Ahora, el mayor potencial de crecimiento lo estamos viendo de concretarse la estimación de producción de trigo en torno a 21 millones de toneladas que presentó Esteban. Estamos viendo el mayor potencial de la molienda para la siguiente campaña, para la 2021, con un potencial de 6,8 millones de toneladas. La concreción de este nivel de molienda dependerá en gran parte de lo que pueda suceder con las exportaciones de harina de trigo. En el mercado internacional, en el mercado externo, es donde vemos las mayores oportunidades. Como señaló Juan Pablo también en su presentación, el mercado se ve afectado por medidas restrictivas al comercio internacional tomadas tanto por importadores como por exportadores.
Importadores adelantando compras, aumentando sus importaciones, reduciendo las barreras de acceso del trigo a sus mercados, y son los casos de Egipto, Turquía, Marruecos o incluso Brasil. Y exportadores, por el contrario, tomando medidas restrictivas para las ventas al exterior del trigo, y son los casos de las medidas que en el último mes han tomado, por ejemplo, Rusia, Ucrania, Kazajstán o Rumania. Esta situación coloca al mercado global de trigo en un muy difícil escenario, con riesgo incluso de poder vivir como hemos tenido en crisis anteriores, en crisis similares, riesgo de precio, de pico de precio y de seguridad alimentaria. Pero desde la perspectiva de Argentina, esta situación coloca al país frente a una gran oportunidad. Frente a la oportunidad entonces de aprovechar el aumento de importaciones, que se ha dado de igual manera en otras crisis similares, de aprovechar el espacio que puedan llegar a dejar los principales competidores, presentando a nuestro país como un proveedor confiable de trigo en situaciones de crisis. De esta manera, entonces, y de cumplirse de nuevo la estimación de producción en torno a 21 millones de toneladas, Argentina está ante la posibilidad de concretar un nuevo récord de exportaciones de trigo para la campaña 2021, superando las 13 millones de toneladas. 13 millones de toneladas que se ubicarían por encima del promedio de las últimas 4 campañas, que han sido de relativamente altas exportaciones, promedio en torno a 12 millones de toneladas, y por encima también de las 12,3 millones de toneladas que entendemos Argentina va a exportar este año 2020 en la campaña 2019-2020. Estimación de exportación superando 13 millones de toneladas que le permitirían a nuestro país entonces continuar ganando participación, recuperando participación perdida en los mercados internacionales y ganando espacio para el trigo argentino, especialmente en los mercados extra-Mercosur. Por supuesto, la concreción de esta estimación de exportación dependerá también de la competitividad de nuestro trigo frente a otros orígenes como Australia o como los países del Mar Negro, sobre todo al inicio de la ventana de comercialización. Con estas cotizaciones, con esta estimación tanto para la molienda, para la producción como las exportaciones, vayamos a ver entonces cuál sería la contribución de las cadenas de cultivo de invierno a la economía argentina en el año 2021. De acuerdo a las estimaciones de la Bolsa de Cereales, utilizando modelos de simulación que contemplan todos los valores, los eslabones de la cadena de valor, desde la producción primaria, pasando por todos los eslabones de comercialización, de provisión de insumos, de transporte, hasta la industria de primera transformación y las exportaciones, tomando en cuenta toda esa cadena de valor, nuestra estimación de valor bruto de la producción, esto es, del total de la facturación de la cadena del trigo y de la cebada para el año 2021 estaría en torno a 10.770 millones de dólares, con un crecimiento del 6,5% respecto del valor bruto de este año 2020. El valor agregado, por su parte, esto es, el producto bruto de ambas cadenas en conjunto, del trigo y de la cebada, alcanzaría en el año 2021 los 4.200 millones de dólares, con un gran crecimiento del 13% respecto del producto bruto de este año. Este incremento estaría explicado, por un lado, por el aumento de la producción, sobre todo vía aumento de los rendimientos comparados con lo que hemos tenido este año con la sequía, pero también explicado por el aumento estimado en la molienda y por el aumento de las exportaciones. Exportaciones que podrían superar para ambas cadenas los 3.600 millones de dólares. Ahora bien, es en la recaudación fiscal donde vemos el mayor incremento de un 25%, totalizando un aporte al fisco de ambas cadenas de 1.200 millones de dólares el año que viene. Este incremento estaría explicado por el aumento de las alícuotas de derecho de exportación que hemos registrado a fines del año pasado, incremento de alícuotas de derecho de exportación que no ha impactado de lleno en la campaña 19-20, porque al momento de tomarse la decisión, gran parte de las toneladas producidas ya habían sido comercializadas. Desagregando el Producto Bruto Total de las cadenas de cultivo de invierno, estos 4.200 millones de dólares, podemos decir que el 88% estaría explicado por la cadena del trigo y el 12% por la cadena de la cebada. Ahora bien, para concretar este aporte
para concretar un nuevo crecimiento del Producto Bruto de las cadenas de cultivo de invierno este año, será muy importante, consideramos, despejar las dudas, las fuentes de incertidumbre que todavía existen en relación a la decisión de siembra y que relevamos en nuestro relevamiento a los más de 1.200 colaboradores a lo largo y a lo ancho del territorio, que muestran preocupación especialmente sobre la fuente de incertidumbre vinculada a las políticas públicas. Por eso es que consideramos importante un mensaje claro al productor argentino que despeje dudas respecto de cuál va a ser el marco normativo bajo el que se va a comercializar la nueva campaña para alentar entonces la inversión en esta nueva campaña final. No es necesario que el gobierno efectivamente tome la decisión de aumentar derechos de exportación o restringir las exportaciones para que esto afecte la decisión de siembra. Solo falta que existan expectativas crecientes de que esto pueda suceder para que se termine entonces afectando la decisión de siembra, como ha pasado la campaña pasada luego de las elecciones primarias ante la expectativa de suba de derechos de exportación. Por eso es que un mensaje a los productores argentinos es muy importante, despejando dudas y alentándolos entonces a tomar la decisión, a concretar esa decisión creciente de incremento de área sembrada que estamos relevando en esta precampaña. Un mensaje también muy importante a nuestros socios comerciales respecto de que Argentina va a tener una oferta creciente de trigo en el mercado internacional, llevando tranquilidad de que sus necesidades de importación van a estar satisfechas. Y también, ¿por qué no?, un mensaje a nuestros competidores y al mercado de trigo en general, de que Argentina se convierte en un líder coordinando los comportamientos individuales hacia un nuevo equilibrio sin restricciones a las exportaciones, que entonces aleje los fantasmas de que el mercado de trigo pueda repetir una crisis de seguridad alimentaria como ya pasó en 2011 y como ya pasó en el año 2008. Ahora sí, para finalizar, quisiera ser bien enfático respecto de que el escenario bajo el cual se va a desenvolver esta nueva campaña 2021 es un escenario muy complejo, quizás como nunca antes habíamos transitado. A la fuente de incertidumbre global vinculada al coronavirus se le adicionan otros factores disruptivos que ya venían afectando los mercados de granos en campañas pasadas y que continuarán afectando esta campaña al mercado granario también, y me refiero, por ejemplo, a la guerra comercial y a la peste porcina africana. Factores disruptivos que afectan la demanda y las cotizaciones que se encuentran en niveles muy inferiores a los que hemos tenido, por ejemplo, allá por el año 2012. Menores cotizaciones que afectan entonces los márgenes que una vez más se reducen, que se presentan en niveles muy ajustados, más ajustados incluso en los productores argentinos que sufren un incremento de la presión impositiva vía aumento de los derechos de exportación. A este complejo escenario se le adiciona entonces la comentada situación de la economía argentina y las perspectivas de un magro crecimiento tanto para el año 2020 como para el año 2021. Y también la fuente de incertidumbre o el riesgo climático que los productores inherente a esta actividad agrícola deben enfrentar ciclo productivo tras ciclo productivo. De este complejo escenario hemos analizado a lo largo de todo el panel que el cultivo que mejor ha resistido la presión bajista, que mejor ha resistido esta crisis internacional y que presenta las mejores perspectivas hasta el momento es el cultivo del trigo y la opción trigo-soja. Falta mucho camino por recorrer todavía para la ventana de siembra de los granos gruesos, pero ya podemos adelantar que las perspectivas no son tan alentadoras. Por eso, y pensando en el aporte de la agroindustria a la economía del 2021, es que consideramos muy importante concretar una buena campaña fina. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones a todo el equipo de la Bolsa por toda la información que nos han brindado, excelente, muy importante en este momento de toma de decisiones para los productores. Si tengo que elegir algunos puntos que creo son más importantes, desde el punto de vista climático, arrancamos con buenas expectativas, cosa que augura un buen arranque para la campaña fina, cosa que me parece que no es menor y que hay que tener en cuenta. Considerando los precios de trigo, cebada, la relación con los otros granos, con los insumos, también vemos posibilidades de que se siga aumentando
la superficie, la buena rotación que hay entre cereales y oleaginosas, de esa manera seguir trabajando, produciendo en forma sustentable, también con el uso, la aplicación de tecnología, donde nos mostraban que estamos con un piso tecnológico que se viene repitiendo en los últimos años, y todos estos elementos, en definitiva, nos aseguran, como les decía recién, una forma de producción sustentable. En conclusión, de no mediar nuevas intervenciones, principalmente en los mercados, hoy parece muy factible de lograr un incremento productivo que se va a traducir claramente en un agregado de valor a toda la cadena de la campaña fina y también, obviamente, a la economía del país. Creo que es una buena oportunidad. Todos los analistas técnicos y profesionales del equipo de la Bolsa de Cereales nos han mostrado que es posible. Ahora esperamos que se sigan dando estas condiciones. Vamos a seguir con las preguntas que tenemos desde distintos lugares del país. Vamos en este caso con una pregunta para Esteban Copati de Estimaciones Agrícolas, en donde nos preguntan respecto a la metodología que utilizan en la bolsa para hacer las mediciones, ¿cómo avanzaron con la incorporación de imágenes satelitales y qué rol cumplen estas tecnologías en las estimaciones agrícolas que justamente hacen en la bolsa de cereales? Bueno, sin lugar a dudas cumplen un rol muy importante hoy en día en nuestro trabajo en las estimaciones, ¿no? Pero también es importante entender de que es un complemento más en la metodología que utilizamos para analizar toda la campaña. Hoy en día estamos dando a conocer las primeras proyecciones de siembra y de producción cuando todavía los cultivos no están implantados. En función de esto es muy importante continuar trabajando con nuestra red de colaboradores, seguir estudiando su intención de siembra. Luego, una vez que el cultivo está implantado, empieza a cobrar más relevancia los estudios de coberturas vegetales mediante imágenes satelitales, que nos permiten realizar correcciones, ¿no? Mediante análisis mucho más objetivos y poder brindar la información al mercado mucho más precisa. Nos dan tranquilidad también sobre las estimaciones de siembra y de producción que informamos al mercado. Pero también es importante desmitificar un poco sobre el resultado de estos trabajos. En principio, es muy importante el rol que cumple la bolsa en su participación dentro del consorcio de la NASA, por ejemplo, porque baja a tierra un montón de variables que se analizan mediante estudios de imágenes satelitales que tienen que ser interpretadas y que muchas veces los científicos que desarrollan estas metodologías no tienen los conocimientos o no tienen las herramientas para poder hacer una buena interpretación de los resultados. Ahí es donde nuestro conocimiento local, nuestra gran experiencia de muchos años de estar haciendo seguimiento de cultivos y nuestra gran base de datos de información georreferenciada cobra una relevancia muy importante. Son trabajos interdisciplinarios. Y por último también es importante aclarar que mucho se habla de estudios de imágenes satelitales en términos de estudios de superficie, ¿no? De área de siembra, pero también están cobrando gran relevancia el estudio de otras variables, como pueden ser análisis de humedad del suelo que estamos desarrollando con equipos de la NASA, análisis de modelos de rendimiento, modelos climáticos también que nos permiten ver en tiempo real, no los pronósticos, porque ese es el rol de Eduardo en nuestro equipo, pero sí quizá un registro diario de las lluvias que se van registrando a nivel de zonas PAS, las temperaturas máximas, las temperaturas mínimas, la evolución del NDVI también. Así que, sin lugar a duda, hoy en día cumplen un rol muy importante y con la incorporación de nuevas tecnologías van incorporando nuevas herramientas año tras año. Bueno, muchas gracias, Esteban. Gracias. Paso a otra pregunta, en este caso dirigido al equipo de tecnología, teniendo en cuenta lo que mostraron en la presentación, en donde el piso tecnológico que se está repitiendo en los últimos años, digamos, está bastante bien marcado, con un nivel de tecnología más que interesante. La pregunta se dirige a saber cuáles son los limitantes o desafíos que enfrentan hoy los productores para poder seguir aumentando ese piso tecnológico. Bien, bueno, yo puedo hacer empezar a responderla, seguro después Sofía va a terminar de redondear una idea, pero
creo que la principal, un poco lo que se mencionaba en las charlas, ¿no? Que vemos distintos indicadores que vamos midiendo, hay algunos indicadores que están muy establecidos, otros no. Siendo un país con un escenario bastante cambiante, entonces la primera limitante siempre es la previsibilidad y la planificación que tiene que hacer el productor de cara a un escenario que tiene muchos aspectos de incertidumbre. Pero de todas formas, si uno mira esa constante que ya prácticamente es para Argentina, lo que hay que resaltar es el enorme aprendizaje que está habiendo de información a nivel de productores. Nosotros creo que la gran limitante es arriesgarse y avanzar con ese conocimiento empírico que se logra simplemente por prueba y error. El campo tiene mucho de ensayo, mucho de probar, y todas las tecnologías que hoy están instaladas, o que se están instalando, como cultivos de cobertura, como aplicaciones dirigidas de fitosanitarios, con máquinas con sensores, un montón de cuestiones que independientemente tienen distintas restricciones, puede ser costo, puede ser acceso a la tecnología, puede ser escala de distintas tecnologías, pero creo que el denominador común de todas sigue siendo, o siguen siendo, esos productores que se animan a probar, que van atrás de algo que están convencidos que funciona y empiezan a contagiar un poco esas tecnologías. Veíamos el gráfico de nivel tecnológico en trigo, lo mostraba Sofía en la última filmina, en donde vemos que hay un nivel de un 30% de alta tecnología, pero hay más de un 50% de productores en trigo que siguen usando media tecnología. Y hay un montón de gente que tiene que convencerse y tiene que seguir apostando a la producción, y vemos que va mejorando año a año. Pero claramente eso implica riesgo, implica decisiones y todo lo que vimos en el panel. Sin duda que vamos por un muy buen camino, y creo que el próximo salto productivo va a estar en el tema de adoptar nuevos procesos, conocer los procesos para usar cada tecnología, y las ganancias ahí muchas veces son de muy bajo costo y muy alto potencial. Bueno, y para agregar algunas ideas nada más, como decía Juan, quizás la parte más de tecnologías duras, de insumos, son cosas que ya tenemos súper instaladas y que quizás ahora lo que vemos es que se está trabajando fuertemente en todo lo que es manejo técnico, en todo lo que es la técnica, las tecnologías más blandas, donde se viene desarrollando mucho conocimiento y que, bueno, a veces no se puede adaptar a todas las regiones, porque cada una tiene su particularidad y su ambiente y su realidad. Pero bueno, es volver, como decíamos en la presentación, un poco más a la agronomía y hacer un manejo un poco más eficiente de los recursos y los insumos que tenemos, y eso implica como una tecnología de conocimiento que bueno, mucho ya se está desarrollando, mucho ya se va implementando, se ven los beneficios y los resultados positivos. Entonces también hay un efecto de contagio. El productor argentino en general le gusta adoptar tecnología, y más cuando ve que los resultados de la incorporación son positivos. Paulina, déjame acotar una idea antes que me olvide, porque me quedó pendiente en la pregunta. Un poco en línea con lo que decía Sofi recién, creo que vamos en ese camino. Sin embargo, hay un gran desafío por delante, que es el de la producción agropecuaria insertada en la sociedad. Entonces, más hoy en un contexto de limitantes por coronavirus y toda esta pandemia, en donde muchos sectores de la economía se frenan, el agro sigue trabajando, y como venimos haciendo los últimos años, creo que el agro empieza a comunicar mucho sobre cómo hacer las cosas, lo bien que se están desarrollando un montón de nuevas tecnologías y de procesos, y mejorando sobre todo. Entonces, ese campo que está de cara a la sociedad, produciendo alimentos, tiene que también ocuparse de ese desafío, que es que la gente que no está metida en el sector conozca, y acá estoy hablando de procesos sustentables, de buenas prácticas agropecuarias, un montón de conceptos que van en línea con hacer un uso eficiente de los recursos, atender esos desafíos, pero también atender a muchas veces las inquietudes que puede tener alguien que no participa del sector. Exacto. Muchas gracias. Las demandas de la sociedad en general. Acá paso a otra pregunta para Agustín Tejeda.
en donde, digamos, varios temas que están candentes en estos días, pero específicamente hablando sobre las restricciones que se están haciendo en otros países que son exportadores. ¿Qué puede ocurrir si Argentina se suma a esta tendencia de generar alguna restricción en las exportaciones, básicamente teniendo en cuenta los cupos que se pueden establecer en el mercado de trigo, como quizás ha ocurrido en otras campañas? Bueno, muchas gracias, Paulina, por la pregunta. Sí, sin dudas, el marco normativo bajo el cual se va a desenvolver esta nueva campaña 2021 es una de las principales fuentes de incertidumbre, una de las principales preocupaciones que los colaboradores en este relevamiento de precampaña han manifestado al equipo de la Bolsa de Cereales. Es una fuente de incertidumbre sobre la que Argentina tiene control o tiene influencia, porque el resto de la fuente de incertidumbre que hemos analizado a lo largo de estas presentaciones, Argentina escapan al tablero de control de nuestro país. Por eso es que consideramos tan importante entonces brindar señales claras respecto del marco normativo que alienten a tomar la decisión, que permitan concretar esta estimación creciente de área sembrada que estamos vislumbrando para nuestra campaña FINA 2020-2021. Respecto de las restricciones a las exportaciones, bueno, existe una vasta experiencia tanto a nivel internacional como a nivel local respecto de los efectos negativos de estas políticas. A nivel mundial, cuando los países han aplicado restricciones a las exportaciones con el objetivo de resguardar su mercado doméstico, con el objetivo entonces de desacoplar precio internacional de precios domésticos, lo que hemos visto es que esto ha generado un efecto contagio, incluso pánico entre los importadores, y hemos terminado con situaciones de pico de precios, con situaciones de crisis de seguridad alimentaria, resultados contrarios a los buscados al momento de aplicar las medidas. A nivel local, lo que hemos visto sí es que en los años en donde tuvimos restricciones a las exportaciones y altos niveles de derecho de exportación, los resultados han sido muy negativos, especialmente para la cadena del trigo, con una caída muy importante del área sembrada, con una caída de la producción, con una caída de la inversión en tecnología, de las exportaciones y del Producto Bruto. Por el contrario, cuando estas medidas han sido levantadas, lo que hemos disfrutado en estos últimos 4 años es de un círculo virtuoso, de un incremento de la producción del orden del 80%, de un incremento de las exportaciones del orden del 50%, de un incremento del Producto Bruto de todos los eslabones de la cadena de valor del orden del 70%. Incremento que esperamos continúe esta nueva campaña, concretando entonces sí 5 campañas de crecimiento para toda la cadena del trigo. Nosotros hemos sí realizado simulaciones respecto de qué podría suceder si Argentina se sube a esta tendencia global y aplica restricciones a las exportaciones. Y los resultados no son distintos de los históricos. Lo que vemos es que el área sembrada de trigo en nuestro país podría caer 1.200.000 hectáreas. Esto es un retroceso del 20% en el área sembrada. Por eso entonces es que, decíamos, es tan importante llevar señales claras, despejar las expectativas por delante y, por lo tanto, entonces alentar la siembra para esta nueva campaña FINA, porque lo que está en juego entonces es romper con la tendencia, romper con el círculo virtuoso del cual hemos vivido en estos últimos 4 años y volver a las tendencias pasadas de años con altas derechos de exportación y restricciones a las exportaciones. Bueno, gracias, Agustín. Y una que está muy relacionada con estas intervenciones también, y que creo que muchos también se hacen la pregunta, que tiene que ver con la posibilidad de un incremento en los derechos de exportación, que también sería una intervención, el resultado sería similar a lo que estás comentando, y si han tenido en cuenta también la posible incidencia que puede tener en las estimaciones la baja de precio que vimos recientemente. Bueno, sí, por supuesto hemos estado monitoreando lo que ha sucedido en los últimos días con el mercado del trigo y con todos los mercados al momento de preparar y de lanzar esta precampaña y nuestras estimaciones. Lo que ha sucedido es reflejo de lo que está pasando y del escenario que hemos analizado y hemos presentado hoy, un escenario muy incierto entonces, del que el trigo no es ajeno, y por eso es que hemos registrado alguna disminución en la cotización en los últimos días, no solo de trigo, sino también de los otros cultivos.
es muy difícil pensar en qué podría suceder hacia adelante. De hecho, lo que ha pasado en este mes y medio creo que nadie podía llegar a preverlo y ha modificado los mercados granarios, su evolución, y por eso es que hasta hoy es el escenario que nosotros estamos evaluando. Esta última baja del trigo todavía, como mencionaba Juan Pablo, mantiene precios por encima de la campaña pasada y nos da los márgenes que hemos presentado hoy. De todas maneras, como siempre, semana a semana, la bolsa de cereales continuará, nuestro equipo, monitoreando tanto los mercados como su influencia en nuestras estimaciones. Bueno, gracias. Y bueno, no puedo dejar de preguntarle a Eduardo Sierra, porque todos sus seguidores quieren saber. Eduardo, dos cosas en relación a lo que comentaron recién. Por un lado, muchas de las decisiones de los productores, más allá del precio, van a tener que ver con el clima y con lo que vos explicaste y mostraste, con una buena recarga hídrica, con la cual van a arrancar. Eso por un lado. Y por el otro lado, te quería preguntar, ¿cómo ves la situación del río Paraná? ¿Vos pensás que en cuánto tiempo podemos ver una situación que se normalice? Y obviamente eso tiene una relación directa con las posibilidades de una buena exportación desde los puertos de arriba. Bueno, con mucho gusto. ¿Te puedo compartir una diapositiva que tenía preparada para eso? Sí, claro. Acá tenemos una diapositiva que muestra la evolución reciente del río Paraná. Yo tomo Corrientes Capital porque ahí es donde está el máximo caudal, porque se juntan aguas arriba, lo que viene por el propio Paraná y lo que viene del Paraguay, ¿verdad? Y ustedes ven ahí a la izquierda lo que es el año pasado, ¿verdad? Tres trazos gruesos que son el máximo que tuvo el río, el medio en verde y el más bajo en marrón, ¿verdad? Y lo que esperamos a partir de ahora, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve ahí? Que va a ir creciendo muy de a poquito. En junio suele haber una creciente secundaria que se ve allí, ¿verdad? Este fue el último máximo, que fue bastante bajo por febrero. Aquí está bajando, estamos acá. Posiblemente junio, julio suba un poco porque llega el agua que viene del río Paraguay, que tarda un poquito más. Luego viene el estiaje, que esto es lo normal, ¿verdad? Que septiembre, octubre esté en el mínimo el río. Por eso el año hidrológico empieza en el estiaje, que para un río es su menor caudal y su menor altura, y ahí empieza a subir. Pero fíjense de dónde estamos a que suba realmente, que esté aquí tal vez, este es el valor medio, el verde, ¿no? Si se nos va muy arriba, podemos estar aquí en esta línea amarilla que es el nivel de alerta, y vamos a estar como promedio prácticamente en diciembre, porque en los mapas que yo mostré se ve que ahora en otoño va bajando la lluvia en la alta cuenca del Paraná. Luego en invierno es muy baja. En octubre empieza a llover en la alta cuenca del Paraná, porque la creciente del río no son las lluvias en Argentina, son las lluvias en Paranaíba, en Sao Paulo, ¿verdad? En el norte de Paraná. Entonces ahora lo va a subir, en septiembre va a haber un mínimo, que es lo lógico, lo natural, y después empezará a subir. Y entonces a pleno calado podremos estar con suerte en diciembre. Por eso hay que pensar que estos temas de sobrecostos, porque los barcos no pueden cargar todo, las demoras y todo lo demás, tenemos unos cuantos meses por delante, pero que cuando esté la cosecha a full del trigo va a estar mejorando la situación, porque esa cosecha es fin de noviembre, diciembre, ahí hay una buena probabilidad de que tengamos calado. El problema va a ser para terminar, para la carga de esta cosecha que está entrando ahora, de la gruesa, posiblemente para la carga de la fina, que todavía es un poquito después. El río ya habrá recuperado su caudal normal. Muchas gracias, Agustín. Gracias, Eduardo, Daniela, Sofía, Esteban, Juan Pablo, Juan. Gracias a todos por las excelentes exposiciones que hicieron. Vamos cerrando el panel y los invito a todos a un break para volver sobre el panel 2, la visión de los actores del mercado. Así que
En un rato nomás nos volvemos a ver. Muchas gracias.